Bueno, pues seguimos con nuestro ciclo referente al estudio, a la profundización de los centenarios, y como saben, en esta ocasión, este semestre está dedicado a España, y claro que Lupita Jiménez pues tenía que estar aquí, pues sí es de las más conocedoras, si no es que la más conocedora del tema, ya la conocen ustedes, y sobre todo con un tema poco abordado, muy poco abordado. Va a ser, yo creo que muy novedoso el conocimiento que nos va a transmitir la doctora Jiménez Codinac sobre Javier Mina, que yo le decía, pues yo siempre lo conocí como Francisco Javier Mina. Pues no, ella dice que es nada más Javier Mina, para empezar, digo, ¿verdad? Calculen ustedes. Entonces, bueno, pues es interesante, sobre todo, verlo en ese contexto de las relaciones México-España. La doctora Guadalupe Jiménez, que es ampliamente conocida en el medio, es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctora en Historia por la Universidad de Londres. Ha sido profesora investigadora en varias universidades nacionales e internacionales, directora del proyecto de archivos españoles en la Biblioteca del Congreso de Washington, especialista en la Guerra de Independencia, tiene más de 60 artículos y 12 libros sobre los temas históricos. Pero lo más importante es que es una gran difusora de la historia también, una mujer muy apasionada por la historia, que estoy seguro que nos va a despertar muchas inquietudes para la bibliografía que nos sugieras, pues seguramente acudiremos después a ella. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a Manuel, mi gran amigo y colega, y pues veo muchas caras conocidas y muchas gracias también porque me da mucho gusto verlos aquí, y a los que no conozco, pues bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de un tema, como dijo Manuel, que dentro de la Guerra de Independencia es poco conocido, y ya que estamos haciendo una reflexión para el bicentenario que se acerca, no de la independencia, del inicio del movimiento de independencia, que son dos cosas diferentes. No se dejen ustedes guiar por lo que dicen el radio y la televisión, no es de la independencia. En 1810 no conseguimos la independencia, eso es un proceso largo, como todo proceso, sea personal o social, que quiere alcanzar una libertad y una independencia. Véanlo cada quien en sus personas, no es fácil ser independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, además aclarando eso, hoy voy a hablar de una persona muy especial. Se llamaba Javier Martín Mina, nada de que Francisco Javier, aunque lo vean en los libros de textos y todo, por más que yo lo corrijo, me lo vuelven a poner mal. Si ustedes ven su fe de bautismo, en Navarra es Javier Martín Mina, que son los patronos de Navarra, ¿verdad? Lo que pasa es que su tío, Francisco Espós, cuando él es apresado, como veremos, lo aprenden los franceses en 1800, más o menos en el año precisamente 10, lo aprenden y lo llevan preso a Francia, él se queda con la guerrilla de Javier, y entonces como el sobrino era el famoso, él se añade el Mina, y entonces se han confundido en la historia tío y sobrino. No son los mismos, Francisco Espós y Mina es uno, sí fue guerrillero, igual que el sobrino, pero no se llamaba Mina, y el otro Mina no se llamaba Francisco. Imagínense el embrollo que se hizo desde la época y no lo aclaramos. Bueno, yo se los quiero aclarar porque para eso estamos los historiadores, para investigar, y lo que yo les diga, me pueden exigir que yo les dé evidencia. En broma, pero no tan en broma, yo siempre les digo, tanto a mi público cuando hablo, o para estudiantes o alumnos, que 100 conejos no hacen un caballo, ¿verdad? Digo, todos estaríamos de acuerdo, por más que yo traiga no 100,000 conejos y los quiera convertir en un caballo, no lo voy a poder hacer. Tampoco los rumores, 100 rumores o 100 opiniones se convierten en un hecho histórico, nomás porque lo repito y lo repito. Esa es la diferencia entre la historia y la ficción y el rumor y la opinión. No se puede. Entonces aquí, lo que yo les digo, ustedes me pueden exigir que yo les dé pruebas. Hoy vamos a hablar de una persona que nace en un periodo crucial, no nada más de la Nueva España, del mundo de la época. Él va a nacer en 1789.
en 1789 hasta 1821 es una época que en la historia mundial es de lo más vital y dinámica. Él nace en ese primer año, ¿verdad? Bueno, en esa época van a surgir palabras que hoy las usamos de diario, pero no nos damos cuenta que nacieron en este momento. Surgen emigrado, fábrica, ingeniero, obrero. La palabra guerrilla por primera vez aparece en The Times, en Londres, fíjense, el 27 de octubre de 1808, por primera vez aparece. Le pusieron guerrilla en español en el Times y entre paréntesis le pusieron Little War. Y se la atribuyen precisamente a Mina, porque Mina es de los primeros que se levantan con este tipo de lucha. A Javier, fíjense, así que todas esas palabras están apareciendo apenas en el vocabulario, diríamos que después se va a hacer mundial. La Nueva España, ojo, que no estoy hablando de México todavía, no lo hago porque México en la época, en general, para los novohispanos, era la ciudad nada más. Entonces ellos no tienen el concepto de nación México como una nación ya completamente hecha, todavía no, se está formando, se está gestando. Entonces la Nueva España está inmersa en todo lo que está pasando en esta historia mundial. A veces la hemos apartado y hemos apartado su guerra de independencia como si fuera algo local, no fue local, está inmersa completamente en todos los sucesos que están sucediendo en el Atlántico y en el Pacífico, pero eso también se nos olvida. A partir del mes de mayo de 1814, les voy a situar porque ahí va a empezar la vida, lo más importante de Javier, es que Fernando VII, el rey de España, que estaba preso de los franceses, va a ser liberado y regresa a España, y se va a comportar como nadie esperaba. Lo primero que va a hacer suprimir la Constitución de Cádiz, restablecer la Inquisición y perseguir a los liberales, inclusive a los diputados que habían hecho la Constitución, que tienen que escaparse. Muchos de ellos se van a escapar precisamente a Inglaterra, porque no pueden ir a Francia, porque también ahí acaban de entrar otra vez los Borbones. Napoleón, ¿se acuerdan que sale desterrado para Elba en 14? Después va a volver por 100 días, pero luego lo vuelven a vencer, entonces tampoco se pueden refugiar ahí. Tiene que irse a Inglaterra y es el momento que un guerrillero navarro, jovencito, muy jovencito, como ahorita vamos a ver, llega a Inglaterra y ahí ya después empezará. Pero vamos a empezar, porque con transparencias con estas ilustraciones quisiera, miren, este es un dibujo de la Bastilla. Él nace 13 días antes, el 1 de diciembre de 1789. El día 14 se inicia el levantamiento del pueblo parisino para iniciar lo que después conocimos con el nombre de Revolución Francesa. Nace en un momento crucial de la historia. Todos sabemos lo que la Revolución Francesa va a significar para el mundo entero. En ese momento van a nacer este niñito en una población que se llama Otano, cerca de Pamplona, en Navarra, hijo de labradores sencillos. Nace este niñito, Javier Martín Mina Larrea. La que sigue. Aquí está otro evento internacional que va a tener repercusiones, que se da en enero de 1793, decapitan, guillotinan al rey de Francia, Luis XVI. Esto va a tener repercusiones a nivel mundial. Esto es lo que le va a estar tocando vivir a este chiquito, este mundo. Fíjense que aquí en la Nueva España, después de que sucede esto en enero del 1793, en la Ciudad de México hay una conspiración en el verano de este mismo año de 1793, precisamente inspirados en la guillotina que le dieron a Luis XVI, y ya en ese momento bastantes, como 300 conspiradores, están planeando una república dividida en 12 provincias, ya una república inspirados en la República Francesa que acaba de nacer. La que sigue. Aquí está, diríamos, el producto de la revolución. A veces pasa con las revoluciones que tratan de cambiar el mundo, intentan y de pronto viene como en un péndulo la resaca, y ¿qué pasa? Que más bien lo que van a establecer va a ser el imperio de una persona. Imagínense la contradicción. Por un lado,
las ideas de la Revolución Francesa se van por todo el mundo, y la segunda parte es que se crea el imperio napoleónico. Napoleón I, un joven, un niño que había nacido en una isla, de origen italiano la familia, pero Córcega acababa de ser francesa cuando él nació, por eso él es francés, y va a estudiar chiquito, de 12 años, a un instituto militar en Brienne, y de ahí va a salir a los 17 años ya a luchar como militar. ¿La que sigue? ¿Pueden ver o es mucha luz? ¿Sí? Este señor dirán, ¿quién es? Por Dios, pues es Francisco de Miranda. ¿Por qué está aquí? Pues está representando al gran precursor de la independencia de toda la América española. Ojo, no dije América Latina, ese es otro nombre equivocado, no lo podemos usar todavía, porque la palabra, el concepto América Latina nace en la prensa francesa hasta el año de 1861, aparece por primera vez, y no es un concepto de tipo geográfico, es un concepto cultural. Entonces, si decimos América Latina, está mal, y lo vemos por todos lados. Yo daba un curso en la universidad allá en el estado de Virginia, en Estados Unidos, que se llamaba Colonial Latin America, y casi siempre empezaba diciéndoles, muchachos, es una aberración el nombre de este curso, porque ni somos colonia, fuimos reinos en esta América española. No, está muy bien. Y la segunda es, ojo, que tampoco existe América Latina en el siglo XVI, XVII, XVIII y gran parte del XIX. Se los digo para que eso lo tengan muy claro, porque yo no hablaré para nada de América Latina, es América Española, Iberoamérica o Hispanoamérica. Y aquí está el venezolano, el caraqueño, Miranda. Ese Miranda es un caso único en la historia de toda nuestra guerra de independencia, de todos. Francisco de Miranda se va muy jovencito a estudiar a España, y estando allí, lo van a mandar, porque es un jovencito oficial militar, lo mandan a ayudar a los colonos, esos sí son colonos, angloamericanos, acá lo que fueron Estados Unidos, porque España apoya la rebelión de esos angloamericanos contra Inglaterra. Y este muchachito va, y ahí toma parte de la guerra contra Inglaterra, y después regresa, y le toca, fíjense nada más, le toca ser parte de la Revolución Francesa. Él va a ser girondino y va a estar con el general Dumouriez. Si ustedes van a París, fíjense en el Arco de Triunfo y van a ver en una de las partes del Arco de Triunfo que dice Francisco de Miranda, porque es uno de los que lucharon como revolucionario francés. Tiene una vida increíble, después anda con Catalina de Rusia por allá. El señor anda en todos lados, en todos los movimientos del mundo. Lo interesante es que vive 20 años en Inglaterra y se hace amigo de grandes personalidades, y a todos les pide el apoyo al gobierno inglés para la independencia de la América Española. Él siempre habla de toda la América Española. Y lo van a traer al pobre, que a veces le van a ayudar, que a veces no le van a ayudar. Ya cuando están listos para ayudarle, de pronto cambia la política europea y ya lo dejan ahí, el pobre. Nunca le ayudaron realmente. Nada más anduvo haciendo antesalas, promesas y promesas, pero es importante porque Francisco de Miranda en Londres funda una logia, que se llamaba una logia americana en Londres, y ahí con el tiempo van a llegar todos nuestros hispanoamericanos que andan proponiendo la independencia. Ahí va a llegar el padre Servando Teresa de Mier, ahí va a llegar el marqués del Apartado, José Francisco de Faguaga, ahí va a llegar su hermano Francisco de Faguaga, ahí va a llegar su primo Wenceslao de Villarrutia, ahí va a llegar Simón Bolívar, Luis López Méndez de Caracas, José de San Martín y montones más. Todos estos hispanoamericanos van a encontrar refugio en la casa de Miranda, porque era el centro de los americanos, y como él funda esa logia, una ramita de esa logia se va a fundar en 1811 por uno del Río de la Plata, que era de Buenos Aires, Carlos Alvear. Ese Carlos Alvear, como veremos, ahorita lo vamos a ver, funda la logia número 7 de Caballeros Racionales o Logia Lautaro. Son logias de tipo masónico, pero que están buscando la independencia. Entonces, por eso lo tengo aquí, porque es el antecedente de todo lo que viene. La que sigue. Este es Lord Nicholas Vansittart, era el tesorero de la Gran Bretaña,
es el gran apoyo de Miranda, lo apoya siempre. Y es interesante porque estos hispanoamericanos nuestros, que eran muy cultos, la mayoría, Miranda es un hombre que habla varios idiomas, con un conocimiento del mundo y de la política, que se hace amigo de estos lores, y este lord, que es el tesorero, le va a ayudar. Este cuadro, por cierto, que es hermosísimo y de un gran pintor inglés, si lo quieren ver en original, está en el Museo de San Carlos, que no sé cómo está, porque yo casi me desmayo de emoción cuando lo vi, al ver que era el amigo de Miranda. La que sigue. Bueno, ¿qué pasa? Aquí va a pasar una coyuntura tremenda. Así como Gran Bretaña fue la enemiga, pero muy enemiga de España por siglos, acuérdense de la pérfida Albión, de lo que va a suceder es que en 1808, año crucial, ya viene el bicentenario el año que entra, va a pasar algo tremendo en la península ibérica, que es la invasión de los ejércitos franceses del emperador Napoleón I, y van a tomar prácticamente España, y el pueblo español se va a levantar. Este es un famoso cuadro que se llama 2 de mayo, de nada menos que de Francisco Goya, en donde están los mamelucos del ejército francés, que tenían también norte de África, parte de las posesiones francesas, están matando, lastimando, hiriendo al pueblo que se ha levantado en contra de que se lleven a sus reyes, a la familia real, presos a Francia. Como antecedente les diré que el 19 de marzo de 1808, en el Palacio de Aranjuez, Carlos IV y todavía no era Fernando VII, el rey va a tener que abdicar ante la presión del pueblo español, que se da cuenta que Carlos IV en marzo está preparándose para salir a América. ¿Saben a dónde venía? Aquí a la Nueva España. Iba a hacer lo mismo que los Braganza, la familia real portuguesa, que en ese mismo año 8 se escapan en fragatas británicas y los llevan a Brasil. Y ahí se van a estar durante toda la guerra, durante la invasión napoleónica. Pues Carlos IV quería hacer lo mismo, y ya venían para acá, el pueblo español se da cuenta, hay un motín, empieza el 17, 18, 19 de marzo, y detienen al rey. Y entonces abdica Carlos IV y lo deja el trono a su hijo, que es nada menos que Fernando VII. ¿La que sigue? Aquí está Fernando VII. Este es un grabado que fue prohibido, Ven a Fernando VII y ¿saben por qué lo prohibieron aquí en la Nueva España este grabado? De hecho, existe allí en el Archivo General de la Nación. Lo prohíben, les voy a decir por qué, porque según ellos está dándole la espalda a España y está vestido como afrancesado. Y entonces están diciendo, este rey, porque la verdad es que Fernando VII cede ante Napoleón. Queda él como rey después de la abdicación de su padre y abdica Fernando VII para Napoleón. A Napoleón le dan la corona de España, le dan el trono, tanto padre como hijo le ceden el trono español a un emperador francés, invasor además. Entonces, imagínense lo que es eso para el pueblo español, porque aquí en la Nueva España no saben todas las esas negociaciones entre los reyes con Napoleón. Aquí lo van a considerar pobrecito, la víctima de ese anticristo que es Napoleón, malo como él solo, porque apresó al rey, porque a este pobre también se lo va a llevar preso a Bayona, ahí los va a tener hasta 1814 presos. Entonces, pues se va haciendo la idea del pobre, le llamaban Fernando VII el deseado, la víctima, porque no sabían todos los tejemanejes que había tenido con Napoleón. La que sigue. Aquí es la rendición de Madrid, ahí está Napoleón recibiendo hincados, ¿verdad? Y casi ahí muy obsecuentes a las autoridades de Madrid. Ojo con esta actitud, fíjense, para que se den una idea. La rendición de Madrid se calcula que 2 millones de españoles aceptan o tienen que aceptar el reinado del hermano de Napoleón. Napoleón era el emperador de Francia, no se iba a reinar España, pone a su hermano mayor, José Bonaparte, como rey de España y de Indias. De Indias somos nosotros, toda la América española, ¿verdad? Incluyendo también Filipinas. Bueno, pues esta rendición de Madrid aquí va a tener un impacto terrible. No me da tiempo de explicarles cómo esta visión acá en la Nueva España de la rendición de España
por lo menos de las autoridades, del Consejo Real, de los reyes, de muchas famosas figuras españolas, va aquí a dar la idea, Allende lo dice muy claramente en su proceso, de que han entregado el reino de España al invasor y que sigue la Nueva España. Diríamos, pretexto de 1810 no va a ser ni contra el rey ni contra España, ese no es el levantamiento de 10. El levantamiento aquí de 10, lo que van a explicar Allende, Hidalgo y todo ese grupo original es: nos quieren entregar a los franceses, ya España está en manos de los franceses totalmente, solo le queda Cádiz, una lengüita que sale al mar, es todo lo que le queda, seguimos nosotros, no lo permitiremos, que ni nos entreguen a los franceses ni nos entreguen a los nuevos aliados que son los ingleses. Nueva España se va a liberar. La que sigue. Este es Joaquín Murat, cuñado de Napoleón. El cuñado de Napoleón lo va a hacer lugarteniente del reino, de todo el reino de España, por supuesto también de toda la América española. ¿Ustedes creen que aquí iban a aceptar a cualquiera de esas autoridades? Nunca se aceptaron, ni ni José Bonaparte, pero Murat dio unas medidas terribles para que no hubiera oposición. Hizo un decreto en Madrid después del levantamiento del pueblo español diciendo: todo aquel que tenga armas y no las entregue en un plazo rapidísimo será arcabuceado, dice el decreto. Y todo aquel que más de 8 se reúnan serán detenidos y fusilados. Fíjense qué medidas terribles. Entonces, ¿cómo quieren que el pueblo español viera la presencia de los franceses? Pues como invasores y con una dureza y una imposición tremenda. La que sigue. Aquí está José Bonaparte. Este es el hermano de Napoleón, el hermano mayor. Se le puso por el pueblo español Pepe Botellas, como si fuera un borracho. Nunca lo fue, era nomás no lo querían. Pero si no lo querían en España, sobre todo el pueblo, aunque lo tuvieron que tener de rey del año 8 hasta 1813, fíjense, son 5 años de rey, aquí nunca lo aceptó. Y es muy bonito la reacción de la Nueva España y del Ayuntamiento de la Ciudad de México ante estos hechos. Le contestan: este señor es un intruso ilegítimo, aquí nunca. Tenemos nosotros, y se acordaban ellos, de una cédula de Carlos V, de una real cédula que dice que nunca la Nueva España será enajenada, es un reino que pertenece nada más a Castilla, nunca hablaban del todo, nada más era un reino federado a Castilla. Este reino no puede ser enajenado porque cualquier enajenación es inválida, así que este señor nunca se aceptó, y en España sí, 5 años. La que sigue. Aquí está este cuadro que está en el Museo Regional de Querétaro, pero es el único que he visto que representa lo que va a suceder también en el año 8. De junio de 1808, la tremenda y famosa enemiga ancestral de España, que era Inglaterra, se hace su aliada, porque va un grupo de la Junta de Asturias a Londres a pedirle al gobierno inglés que los apoye en su lucha contra Napoleón. Como el enemigo de Inglaterra es Napoleón, pues claro que los apoyan. Pero miren este cuadro qué interesante de un pintor novohispano. Está sentada en el trono España y está con su columna de Hércules, ¿verdad? Que siempre la ponen así. ¿Y quién le está dando dinero y armas? Así se las está poniendo. Pues Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra es la de azul que está allí, le está dando dinero. Ya por ahí viene un gallito al lado izquierdo, ese es el malvado francés, acuérdense que gallo es de Galo, ¿no? Entonces, esto está diciendo, miren lo que la alianza ha logrado, nos dan voluntarios, armas, y sí es cierto, le mandan un ejército que va a cargo nada menos que de Lord Arthur Wellesley. Wellesley se va a convertir, precisamente por su actuación exitosa en la península, en Lord Wellington, es el famoso Wellington, el que va a apoyar al pueblo español en su lucha. Pero quiero decirles entre paréntesis, quien va a pagar todos los costos de esa, entre comillas, ayuda, dinero, voluntarios, barcos y pago al ejército inglés, es la Nueva España. La que sigue. Ahí está Wellington, las famosas botas Wellington todavía existen, las han de ustedes reconocer, todavía las usan, sobre todo los que andan a caballo. Esa es la bota Wellington, es una caricatura de la época. Pues este va a ser el vencedor
en 1813, pero no nos vamos a adelantar, precisamente de sacar a José Bonaparte de Madrid y tiene que salir. Bueno, la que sigue. Hay una cosa muy importante para la Nueva España. La Nueva España, que tenía como ejes de su vida diaria el altar y el trono, como decían entonces, era muy religiosa y también amaba mucho al rey. Claro, no lo conocía, nunca había venido ningún rey, ¿verdad? Y no sabían cómo era, ni menos Fernando VII, que era una calamidad, pero nadie sabía eso aquí. Entonces, cuando tanto el rey como el Papa Pío VII está preso de Napoleón, porque Napoleón toma los estados pontificios, aprende al rey, al Papa y lo manda preso a Fontainebleau, imagínense si no lo veían como anticristo. Este malvado tiene al rey, que es el trono, y tiene al altar, que es el Papa, preso, pues es el anticristo. La que sigue. Aquí está ya lo que va a pasar con todo esto que está pasando en Europa. Pues la reacción de los insurgentes, esto es un dibujo de un insurgente que está en el Archivo General de la Nación. Ahí, claro, lo que dice arriba es reniego de los insurgentes, pero es un dibujito de un insurgente. Y lo que estamos viendo ahí es que la insurgencia nuestra, la de 10, se da en el contexto que les he explicado. De hecho, no es una revolución, y lo dice Hidalgo, nosotros no somos revolucionarios, porque le tienen miedo a la idea de la Revolución Francesa. Los revolucionarios son los gachupines, dice. Nosotros lo que queremos es salvar al rey y salvar la religión de estos malvados en España. Recuerden que ellos no sabían más lo que estaba pasando en el año 10. En el año 11 van a morir los caudillos, los primeros caudillos de la insurgencia. Nunca supieron que España se liberó. Para ellos España está perdida y más que perdida, en manos de Napoleón, y los españoles han aceptado ese dominio. La que sea, la que sigue. Aquí está algo importantísimo. En el año 9, en enero de 1809, ya las juntas españolas, no había rey, estaba preso, ¿verdad? Lo tenían allá a Fernando VII preso, ya Carlos IV había abdicado y el otro también había abdicado, entonces estaban allá en Bayona, presos de Napoleón. Se hace una revolución de tipo político importantísima para toda la monarquía española, que va a ser llamar a cortes. Las cortes eran como decir el Congreso, la Asamblea, las llaman, pero ojo, por primera vez van a pedir las cortes que vengan los representantes de todos los dominios americanos y les van a decir, son ustedes igual que nosotros parte de la misma monarquía, no hay diferencia, todos somos lo mismo, nada de que colonias, ojo, porque esto era un agravio aquí. Por eso yo siempre que oigo colonia, digo, ay, nuestros antepasados estarían dándome de cachetadas, y lo repito, porque era un agravio terrible que se nos tratara como colonias. Aquí nunca se aceptó ese término. Bueno, pues en el año 9 se le pide a toda la Nueva España que mande sus representantes, y hay elecciones para mandar diputados a cortes a España, a que representen a la Nueva España, y hay en todo el mundo español. Bueno, esto va a ser muy interesante porque se va a dar por primera vez un enfrentamiento, sobre todo entre los criollos, ojo que no significa en la época hijos de españoles, eso es una cosa más del 19 que hemos seguido repitiendo. Lo que yo veo en los documentos, y que los he visto por muchos años, es que significa criado, nacido, nutrido en tierra americana, es todo lo que significa criollo para ellos. Entonces ellos dicen, los que nacimos en América tenemos derecho a gobernarla, no estos que les dicen son unos forasteros y no nos conocen. Entonces aquí se va a dar un enfrentamiento en toda la Nueva España en las elecciones estas del año 9. Y hay un caso muy interesante, que es en diciembre, no es diciembre, es enero de 1810. Un señor cura, párroco de una iglesia muy bonita, por cierto, pero no es ninguna iglesita, la de Dolores, va a ver a un capitán que se llama Ignacio Allende, que ha andado organizando cuanta junta secreta se pueden imaginar. Ese fue el que lo organizó, no fue Hidalgo. Y va y le dice, Ignacio, ayúdame a que el ayuntamiento de la villa de San Miguel el Grande me escoja para ir a España. Él quería ir de diputado a representar a la zona ahí en Guanajuato, porque mira, me mandó una carta, fíjense quién se la mandó, me la manda el intendente Juan Antonio Riaño, que era muy amigo, es el intendente de Guanajuato, era muy amigo de Hidalgo, y me dice que
consiga que me elija el ayuntamiento de la Villa de San Miguel como representante para que vaya yo a España. Ayúdame a ver si me eligen. Y ahí va Allende a ver a dos regidores, uno se llamaba Ignacio Aldama y el otro se apellidaba Humarán, no estoy segura si es Juan o Vicente porque son dos hermanos. Bueno, ¿qué pasa? Que le contestan, ya elegimos, ya se eligió a otro. Hidalgo no fue, fíjense qué interesante, porque si ha ido, pues no hubiera dado la voz, ¿verdad? Hubiera sido otro y la historia hubiera sido otra. Pero también eso nos indica que no es él el que está organizando el movimiento, porque se quiere ir a España de diputado a estas cortes. La que sigue. Esto que ven aquí, ya la guerra iniciada en 1810, el 16 de septiembre, les advierto que nada pasó el 15, estaban dormidos, se levantan hasta después de las 2 de la mañana, de verdad, porque lo tenemos por los documentos. Bueno, ¿qué pasa? Que ya de 10 en este momento a 13, ya la Nueva España ha sufrido muchísimo. ¿Por qué? Porque las guerras civiles, sobre todo, no nada más se mueren por las balas, se mueren por hambre, porque no hay abasto en las ciudades, se cierran todos los caminos, no hay puentes, los destruyen, y porque se vino una epidemia horrible después del sitio de Cuautla. Después del sitio de Cuautla, que termina en mayo de 1812, por haber estado 70 y tantos días el ejército realista sitiando a Cuautla, y Cuautla ahí metidos todos y muertos y heridos de los dos lados, viene una epidemia horrorosa que va a matar a muchísima gente y que no la pueden detener, y eso va a ser en el año 13 y 14. Eso está pasando en la Nueva España. La que sigue. En el 1815, el 22 de diciembre, en San Cristóbal Ecatepec, fusilan quizá al caudillo que tuvo más visión de lo que quería, más claramente, aún que el propio Hidalgo, que fue José María Morelos. ¿Por qué está aquí este dibujo? Es un dibujo, una ilustración de su muerte, como lo fusilan aquel 22 de diciembre, porque van a ver que tiene que ver con Mina. Mina no sabe esto. Mina, como ahorita vamos a ver, ahorita en las que siguen, va a llegar precisamente, llega a finales más o menos de 14 a Inglaterra, y ahí se va a encontrar pues con varios hispanoamericanos y novohispanos, entre ellos va a encontrar a varios y a otros de otras partes de la América Española, y en ese momento todavía está vivo el movimiento de Morelos, él va a conocer lo que le digan sobre Morelos. Entonces empieza a fraguar una idea, su primer proyecto, que no se va a hacer, pero él lo empieza a pensar, venir a ayudar a Morelos, no con soldados, sino con puros oficiales entrenadísimos en las guerras europeas. Esa es la idea original, pero no sabe, y no va a saber todavía, de hecho va a saber hasta abril de 1816 que ha muerto Morelos. En su primer idea era venir a ayudar a Morelos. La que sigue. Bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿qué va a pasar en Inglaterra? En 1811 va a salir de Cádiz este señor que se llama Carlos Alvear y su esposa Carmen. Carlos Alvear es muy amigo del padre Mier, de Wenceslao de Villarrutia, primo del Marqués del Apartado y de Francisco Faguaga, y estos señores se vienen de Cádiz en octubre de 1811, Carlos Alvear con ellos, y llegan a Londres en ese año de 1811. ¿Qué hace este señor del lado derecho? Carlos Alvear funda una logia que se llamó la Logia Lautaro, o de Caballeros Racionales, que Mier, que es el que a veces nos dice más cosas que otros, nos platica que ya había fundado en Cádiz la logia número 3, que se llamaba igual, Logia Lautaro de Caballeros Racionales, la que sigue. Estas banderas, esto es una bandera de logia, a su lado izquierdo tienen a Lautaro. ¿Quién es Lautaro? ¿Por qué los hispanoamericanos de todo el continente usan a este símbolo para su logia que es pro independencia? Pues Lautaro es un caudillo de los araucanos que lucha contra Pedro de Valdivia en Chile y se levanta y tiene muchas batallas en contra de los españoles en el siglo XVI y triunfa, pero un día lo aprenden y lo matan, lo ejecutan. Pues a él lo toman como el ejemplo de la resistencia contra España, ya estos grupos de las logias, que son muchas, esta logia, fíjense, el lado izquierdo es Lautaro a caballo, porque llegó a ser muy buen jinete, se hizo famoso porque sabía usar muy bien los caballos,
Y el lado derecho son las 3 pilares que ellos pintan para todas las logias. En la logia 7, la de Londres y otras logias, usan unión, fuerza y sabiduría. Y en esta, si bien me acuerdo, déjenme acordarme cuáles son las que usan, porque usa otra, a ver, ¿cómo se llama? En esta usan sabiduría, justicia y moderación, es lo que tiene cada pilar. Es muy típico en las logias usar eso. Al lado izquierdo alcanzan a ver a un oficial medio del tipo napoleónico, ¿verdad? Pues esa es una bandera que gracias a Dios la tiene México y que la están restaurando, pero esta es la bandera de la época. Hubo logias en Cádiz, en Londres, en Filadelfia, en Jalapa, se funda una en 1812, hubo en Buenos Aires, hubo en Lima, hubo en Santiago, hubo en Uruguay, por todos lados. ¿Y saben quiénes pertenecen a la logia? A la logia perteneció Simón Bolívar, José de San Martín, López Méndez, Luis López Méndez, que fue el presidente de la logia en Londres, el padre Mier, por supuesto, los Faguaga, que eran los mineros más ricos, no solamente de la Nueva España, de toda la América Española, los más ricos de todos, ahí estaban en la logia, y su primo. Entonces es interesante porque estos están trabajando en Londres, esta logia. La que sigue, bueno, fíjense en algo, este es un diploma de logia. Cuando llega la expedición de Mina a Soto la Marina, y llegan como 300 oficiales con él deja una parte, allí en Soto la Marina hacen un fuerte de puras maderas para esperar que llegue otra expedición, ojo, porque Mina no había planeado solo una, sino iba a llegar él con 300 oficiales y venían otros detrás de él, ¿verdad? Una segunda expedición que nunca va a llegar, ya van a ver por qué, pero en fin, y ellos traían diplomas de logias masónicas, eran de varias los que venían. En el Archivo General de la Nación hay algunos de estos diplomas y todos tienen el nombre recortado para que no supieran cuando los apresan, pues estos les quitan el nombre, se los quitan para que no sea una prueba contra ellos. La que sigue. Bueno, ¿quién es? Este es el fundador del Marquesado del Apartado, es el padre de los que van a participar en la Guerra de Independencia, que son, este se llamaba Francisco Manuel, los hijos, que es José Francisco y Francisco de Faguaga, son los que llegan a Londres muy temprano, ellos ya están ahí desde 1809, 10, 11 ya están allá. No solamente apoyan a Mina, como vamos a ver, sino van a apoyar a Francisco de Miranda. A Miranda lo conocen en Inglaterra y Miranda, que necesitaba recursos para publicar un periódico muy famoso que era pro independencia y que lo publicó en Londres y venía a todos los países de la América Española, que se llamaba El Colombiano. ¿Quién creen que paga la edición de ese periódico? Los hermanos Faguaga, el marqués del Apartado, Novo Hispano paga esa edición. Este es el padre de ellos, no tengo el de los hijos, pero este es su padre. ¿Por qué por qué esta familia, la más rica de Nueva España y de toda la América Española, está patrocinando la independencia? Esas preguntas nos las tenemos que hacer, ¿verdad? Para no creernos que esta fue una rebelión de campesinos con un palo, ¿verdad? No, esto fue más hondo. Muchos grupos sociales están inmersos en esta guerra. La que sigue. Este es Lucas Alamán. ¿Qué anda haciendo Lucas Alamán? Pues estaba jovencito y andaba en Inglaterra. Es más, Lucas Alamán, que tiene 20 y tantos años, es el que le paga el pasaje al padre Mier de París a Londres. Y no solamente Lucas Alamán, que nos lo presentan como un historiador conservador y monarquista, ¿saben qué anda haciendo en Londres? Es parte de un grupo secreto que se llama Cuartel de Patriotas Americanos en Londres. Los papeles ustedes los pueden consultar en Senate House de la Universidad de Londres, en Londres, allí en Inglaterra. Bueno, ahí están esos papeles donde Lucas Alamán está escribiéndose con todo este grupo de conspiradores, todos promoviendo la independencia. ¿Y qué está pasando? Que ahí está él también, este jovencito, con todos ellos, es amigo de los Faguaga, es amigo de Mier, él le paga su viaje, y como dice Alamán en una notita en el volumen 5, de este tamañito chiquita, donde dice, todos dicen que yo soy monárquico y que yo siempre he sido así,
Cuando yo era joven, dice, yo pensaba igual que Manuel Mier y Terán. ¿Y quién es Manuel Mier y Terán? Es él, la cabeza de una guerrilla insurgente en la zona de Veracruz. Entonces, en ese momento están en contacto con esta guerrilla o con estos grupos y estas partidas insurgentes, una es la de Mier y Terán y la otra es de Victoria. Entonces, este alamán joven es también conspirador y está promoviendo la independencia, además que no lo dice en su libro, más que en esa notita si uno se fija. La que sigue, pues este es Mier. Va a decir, ay, no lo reconocemos, estaba más gordito. Pues sí, este es Mier. Al lado izquierdo pueden ver su sombrero de doctor, porque Mier ya no era fray. Desde 1813 había dejado la orden dominica, ya no era fraile, y él ya no se pone fray nunca, se pone el doctor Mier, o Monseñor Mier, que él se dio el título, y se pone también el padre Mier, o sacerdote de México. Este Mier, que les dije que llegó en octubre de 1811 a Londres, ahí va a estar de 11 hasta el año 16, ahí va a vivir. Y dice en sus documentos, viví en casa del Marqués del Apartado. Fíjense quiénes son, este grupo es miembro de la logia también 7 de Caballeros Racionales. La que sigue. Aquí está otro personaje que tiene que ver con Mina. Ahorita todos ellos van a tener que ver con Mina, no se preocupen. Este es Joseph Blanco White, es un liberal español que se ha tenido que refugiar en Londres al ser perseguidos los liberales, pero no solamente él, se han tenido que ir ahí varios de los diputados de Cádiz. Allí está Álvaro Flores Estrada, está el poeta famoso José Quintana, varios de los famosos participantes de las Cortes de Cádiz, como ya había regresado Fernando VII y los persigue y los mete a la cárcel y algunos los torturan. ¿Saben quién fue torturado en esa época? Porque era liberal, Juan O'Donoghue, que después va a aparecer aquí firmando el Tratado de Córdoba con Iturbide. Fíjense cómo está todo ligado. Pues todos estos andan escapados y se van a Londres. Y Joseph Blanco White es muy importante, porque inmediatamente Mier lo conoce. Este señor había fundado un periódico que se llama El Español. Ese Español fue como la Biblia de nuestros caudillos de los levantamientos en toda la América española, porque El Español, que se empieza a publicar en 1810, 11 y 12, allí aprendieron nuestros dirigentes de estos movimientos de independencia, pues cómo era el parlamentarismo, cómo se discutía, qué era una constitución. Les estaba dando toda esta información y además apoyaba en su periódico pues lo que estaba sucediendo en Venezuela, en Buenos Aires, en Santiago, en la Nueva España. Y alguien escribía con seudónimo ahí, y era el padre Mier, que escribía de todo y todo allí sobre la Nueva España, él escribía en ese periódico. Se los digo porque Morelos recibía El Español. Morelos y muchos de los dirigentes leían eso y esa era como su Biblia para el movimiento. Pues se va a ser amigo de Mier, se va a ser amigo de todos estos de la logia, pero muy importante, Blanco White va a presentar a Mier y a los Faguaga y a todo este grupo de hispanoamericanos con grandes personalidades que ahorita vamos a ver quiénes son, inglesas, pero de los más importantes porque él los conocía. Blanco White era tutor del hijo de una de las grandes figuras de la oposición al gobierno inglés, que era Lord Henry Holland, famosísimo, un gran conocedor del mundo hispánico, traducía al español, había viajado por España y era el líder de la oposición. No, la palabra líder está mal dicha en esta época, no existía, el gran dirigente de los Whigs, que eran los de la oposición contra el gobierno Tory. La que sigue, aquí está, John Russell. Quien haya ido a Londres y haya ido al Museo Británico se ha de acordar del Russell Square, ¿no? Esa que es muy famosa, todos los turistas pasan por ahí. Pues es John Russell. John Russell era un jovencito, muy joven, 22, 23 años, cuando conoce a un jovencito de casi de la misma edad que se llama Javier Mina. Y John Russell no es cualquiera, es de las grandes familias más ricas de Inglaterra. Si ustedes a Londres van a ver que hay muchas de estas pequeñas plazas con nombres que tienen que ver con la familia del Tavistock Square, Russell Square, hay muchas, porque esta es una familia muy rica de terratenientes
nobles que tenían presencia. Este jovencito a los 17 años ya era miembro del Parlamento por Tavistock. Entonces son gente muy influyente, pero de la oposición son los más progresistas, no son Tories, ¿verdad?, de la oposición al gobierno inglés. A él se le debe el apoyo a Mina original, porque conoce a Mina, es casi de su edad, le da mucho entusiasmo, y miren lo que le escribe directamente, hasta lo escribe directo, ¿verdad?, a un amigo suyo. Dice: he escrito una carta para presentar al general Mina con Lord Holland. Mina es un hombre inteligente, desea ir a México. En Inglaterra sí dicen México en vez de Nueva España, porque el nombre Nueva España les chocaba, siempre decían mejor México. Siendo un rebelde y un traidor en España. Pues sí, ya se ha escapado, lo está persiguiendo el rey. Conocí a Mina, dice, y estaba enfermo en su casa cuando conoce a Mina. Tenían más o menos los mismos años, 23 años los dos. Bueno, él va a presentarlo con esa gran figura que se llama Lord Henry Holland. ¿Quién era Holland? Holland tenía el círculo literario y de progresistas de opiniones más grande de toda Inglaterra. Es muy famoso lo que se llama el círculo de Lord Holland. Allí había literatos, había filósofos, había estos antiguos diputados a las Cortes, ya estaban en su mesa invitados por él, porque él admiraba mucho a toda esta gente. La que sigue. Aquí está el Fernando VII de la época. Hasta 1814, Fernando VII en la prensa inglesa era el deseado, la víctima, había que apoyarlo, no había que apoyar las independencias, menos la de Nueva España, porque el rey era la víctima. Pero cuando regresa y se comporta tan arbitrario, persigue a los liberales que se escapan a Inglaterra, se cambia la visión y empiezan a decir que es un bandido, ¿verdad?, que es un tirano, y hay toda una oposición ya en la prensa inglesa, y empieza ahora sí el apoyo, por lo menos diríamos de la prensa, a que se haga la independencia. Siempre nos han dicho, equivocadamente, que la Gran Bretaña se apoyó a la independencia de México. No, hombre, no iba a apoyar, ¿qué iba a apoyar? ¿Por qué no apoyaba? Pues no apoyaba porque la Nueva España era la que pagaba las deudas de España. Si se liberaba, si se independizara, ¿quién iba a pagar? Entonces la Inglaterra, el gobierno inglés, que era conservador, era el gobierno Tory, lo que menos quería es que se independizara México. Yo encontré papeles que decían que se independice Buenos Aires, que se independice Caracas, Quito, todos menos la Nueva España. Claro, porque la tenía que pagar las deudas de España. La que sigue. Ahora sí, ahí está Javier Mina. Javier Mina, vamos ahora sí a su vida. Es un jovencito que a los 17, 18 años le toca precisamente la invasión francesa, porque Navarra, acuérdense que está pues ahí de vecina de los franceses. Él estaba estudiando en la Universidad de Zaragoza en su primer año, acababa de entrar. Por eso después en la época le van a decir Mina el estudiante, así lo conocen, Mina el estudiante. Estaba en primero, creo que de Derecho, apenas iba a empezar sus estudios cuando entran los franceses invadiendo, y se levanta con una partida que después se va a conocer por la prensa inglesa con el nombre de guerrilla, ahí aparece el nombre por primera vez. Por él, porque él hace una partida de amigos que se levantan y no son ejército oficial, son civiles, jovencitos, que lo que hacían era atacar un convoy francés o un grupo y luego se replegaban a las montañas. Recuerden que Navarra está llena de montañas. Estos conocían muy bien el territorio y atacaban y se regresaban. Eran como mosquitos que picaban a los bueyes y se regresaban. Ese va a ser el estilo. Bueno, a él le va a poner, es muy chistoso el nombre que le puso a su partida, no se llamaba guerrilla, eso se le pusieron los ingleses, se llamaba el corso terrestre. Corso es los piratas, ¿no?, que andan en el mar y andan lastimando a los barcos de otra nación. Le puso corso terrestre de Navarra. Entonces, le daban un golpazo a los franceses y así va a ser muy exitoso. El año 8, el año 9, pero el año 10 lo van a aprender los franceses. Normalmente los franceses, cuando aprendían a uno de estos dirigentes, los fusilaban en el acto, los mataban. Les dio pena, porque le tenían mucha admiración.
como era tan jovencito, imagínense, 18, 19 años, y había sido tan exitoso, y además era conocido por toda España, y le llamaban el príncipe de los guerrilleros, ya tenía ese apodo. Entonces les dio pena y no lo matan, lo mandan preso al castillo de Vincennes, que está cerquitita de París, de hecho es una estación de metro hoy, Vincennes, bueno, pues ahí lo meten. Lo mete Napoleón en el lugar donde tenía a sus peores enemigos, los grandes generales que se le habían revelado, ahí estaban. Y entre ellos estaba un general muy importante, el general, hoy, ojo el apellido, Hugo, padrino de un niñito que se llamó Víctor Hugo. Y las malas lenguas dicen que no nomás era padrino, sino que la mamá había tenido a Víctor Hugo con el general Hugo. Bueno, pues ese está preso porque se había rebelado contra Napoleón. Ese es el que le va a enseñar a este muchachito de 18, 19 años algo de estrategia, porque este era un estudiante, no sabía nada, hacía como podía las cosas. Y ahí va a estar preso del año 10 hasta el 14. ¿Por qué está preso? Pues porque lo tiene ahí Napoleón, pero acuérdense que los aliados entran a París, Napoleón lo mandan a Elba, la isla de Elba, y entonces pues liberan a todos estos presos, ¿verdad? Este está vivo, el general Hugo ya lo habían fusilado, pero a él no, ahí está. Pero este muchacho ya sale con conocimientos, diríamos, pues militares, no tenía. Y llega muy ingenuo, contentísimo a España, imagínense después de estar preso, de haber vivido lo que vivió, lo metieron en una torre de las del castillo, ahí estuvo el pobre mucho tiempo, sufrió mucho, y llega y va a ver a Fernando VII. ¿Y dónde? Que el Fernando VII que encuentra es antiliberal, está persiguiendo a los constitucionalistas, y él es constitucionalista, cree en la Constitución, cree en el liberalismo, y entonces se regresa con su tío, el tío es el guerrillero que se había quedado en nombre de él, con su guerrilla, y hacen el primer pronunciamiento en la historia de España, con ese nombre, pronunciamiento en contra de Fernando VII, en 1814 en Pamplona. Pero fracasan, no tiene éxito, se tienen que escapar. Francisco Esposa, el tío, se va a Francia, que no estaba ya Napoleón, y este muchacho pues, prefiere irse a Inglaterra y se escapa a Inglaterra. Y va a llegar, en el año 14, ya a finales, va llegando ahí. Como los ingleses sabían de él, lo tenían así como una figura muy interesante, en los periódicos uno ve, llegó el gran guerrillero, el jovencito ya está aquí, ya llegaron su gente, llegaron con él varios de sus oficiales. Nada más que hay una cosa, le ponen un espía, el gobierno le pone un espía para ver qué piensa y qué hace. Y vive en un hotel ahí de lo que hoy es Soho, allí estaba, ya no existe, ahora está una pizzería, que para mi tristeza, porque fui a buscar la dirección y estaba una pizzería, bueno, pero allí vivió, y bueno, le ponen un espía, que se presenta como que quiere estar de acuerdo con los planes que pueda tener Mina, y se encuentra este espía, y están todos los relatos del espía en la Foreign Office, están en los papeles del Public Record Office, el espía está diciendo, tengan cuidado, porque es un republicano, no quiere las monarquías, pues venía huyendo de Fernando, entonces cuidado con la que sigue. Este es su escudo, el escudo de Javier. Y cuando uno ve su firma, nunca le van a ver el Francisco, la que sigue. Estas son las banderas que después va a adoptar. Ahorita vamos a ver. Miren, Mina, ¿con quién creen que se encuentra? Pues acuérdense que John Russell lo va a presentar con Lord Holland. Y Lord Holland era muy amigo de los exdiputados que estaban ahí de emigrados, ¿verdad? Huyendo de Fernando VII. Entonces se va a empezar a hacer un grupito muy interesante, el primero en la historia. Españoles peninsulares, pero liberales, emigrados y diríamos escapados de España por la persecución de Fernando VII, que están en Londres. Y un grupo de agentes de la independencia hispanoamericana que también están en Londres y empiezan a estar de acuerdo todos. ¿Y qué va a pasar? Que Mina, que es un guerrillero muy reconocido para ellos, pues llega, y entonces en la mente de estos dos grupos, de los diputados, exdiputados españoles peninsulares, pero que están hartos de Fernando VII, y en la mente de los agentes hispanoamericanos dicen, pues vamos a apoyar una expedición, porque la Nueva España es la que le está dando recursos a Fernando VII para ser un tirano, porque siempre tenían la idea de la riqueza de la Nueva España, y la verdad que ya no había mucha, porque con la insurrección de Hidalgo casi todo se había venido
al desastre, de veras estábamos ya muy mal, pero ellos no sabían eso. Entonces dicen, si liberamos a la Nueva España, el tirano que es Fernando VII ya no va a poder estar haciendo lo que hace. Entonces, fíjense, la primera vez que liberales españoles con hispanoamericanos, agentes de la insurgencia, están de acuerdo y empiezan a pensar en una expedición. ¿Y dónde que les cae como del cielo? Pues un guerrillero tan famoso y tan admirado, tanto en España como en la Nueva España, porque todos sabían quién era. Entonces dicen, este jovencito, tiene 20 y tantos años, ¿y dónde que Mier lo conoce? ¿Y Mier le ha de haber exagerado? Bueno, ya saben cómo era Mier. Cuando oigan a Christopher Domínguez van a ver quién era Mier. Bueno, pues Mier era, ya lo ha de haber dicho que, bueno, que él además, él era pariente de todo el norte de la Nueva España, de los Garza, de los Treviño, de los Sada, él era, y sí era, y era pariente del Marqués de Aguayo, y él era, bueno, el gran conocedor de la Nueva España. Lo que no le dijo a Mina es que desde 1795 no había estado en la Nueva España, ni sabía cómo estaba, todo había estado en Europa, pero le ha de haber dicho, bueno, y entonces es Mier, yo creo, el que le calentó la cabeza y lo convenció. ¿Y qué van a adquirir? Ah, bueno, estas son las banderas que ellos van a usar, no son estas, pero iguales, porque la insurgencia no conoció más colores en sus banderas y en sus símbolos que el azul y el blanco. Ojo, nunca vieron lo tricolor, lo van a ver hasta 21 con el plan de Iguala en febrero, cuando aparece por primera vez la bandera trigarante. Ahora que está de moda todo el escándalo, pues no es cierto, sí se equivocó el secretario de Gobernación, el verde no es la religión. Obviamente que lo trigarante es blanco es la religión, verde es la independencia y el rojo era la unión. Esos son los colores originales, explicados en la bandera, no tenemos por qué cambiarlos. Pues este señor sí se equivocó y dijo que el verde era la religión y dijo que el blanco y el rojo eran la unión. No. Se ve que no saben nada de historia nuestros políticos, pero nada. La que sigue. Miren, esta letrita que está firmado por Mina, pero si ustedes son listos, se ven que la letra que dice X Mina, Javier Mina, no se parece a la de arriba. ¿Saben de quién es la letra? De su secretario, el padre Mier. El famoso padre Mier, siempre le anda escribiendo todo. Esa es la letra de Mier, yo la conozco porque la he visto por todos lados. Está dirigida a Milord Holland. Y le están diciendo que ya llegaron, zarparon del puerto de Liverpool el 15 de mayo, aunque los libros de texto digan que el 5, no es cierto, el 15 de mayo zarparon de Liverpool y están en Cork, en un puerto en Irlanda, ya listos para zarpar a Estados Unidos. ¿Por qué van a Estados Unidos en vez de venir a España? Porque había una ley en Inglaterra que acababa de sacarle el gobierno español, como todavía seguían de aliados al gobierno conservador inglés, de que no dejara que ninguno de los barcos que iban a ayudar a la insurgencia en toda Hispanoamérica zarparan de Inglaterra y fueran a dar a los dominios españoles. Entonces hicieron esa ley y entonces lo que hacían, se iban a Estados Unidos y de Estados Unidos se iban a los diferentes dominios, así lo hicieron todos. Pues Mina por eso va a llegar a Baltimore. La que sigue. Pero se me olvidó decirles que en la casa de Lord Holland, mi Lord Holland, ¿a quién creen que va a conocer? Se lo presenta Holland a un general de Estados Unidos que se llamó Winfield Scott. ¿Le suena? Está jovencito igual que Mina, es de los estos eran los únicos generales que tenía en aquella época Estados Unidos. Scott es del lado izquierdo abajo. Eran solo 5 generales en todo el ejército y uno de ellos era Scott. Y había recibido una carta de James Monroe, que conocía a Lord Holland, para que fuera a ver a Holland. Y Holland le dice, oiga, aquí está un guerrillero que quiere ir a México, ¿cómo ve? ¿Los puede ayudar? Y lo invita a cenar. Yo vi los libros de las invitaciones a cenar de Holland y ahí está Winfield Scott y Javier Mina. Ahí se conocieron. Y Mina, según una carta de Scott que le escribe después a Monroe, dice, aquí conocí al general Mina y me dice que si él podría llegar allí a un puerto de Estados Unidos y conseguir comprar armas y voluntarios. Y yo le dije, pues que si no habría objeción, sobre todo porque en ese año, este es el año 15 hay los rumores de que va a haber un enfrentamiento muy fuerte entre España y los Estados Unidos. Entonces, claro, los Estados Unidos está diciendo, sí, no creo que vaya a haber problema. Y entonces
lo que es la ironía de la historia, Winfield Scott es otro de los apoyos de Mina, pero en Estados Unidos, como vamos a ver, la que sigue. Ahí está Baltimore. Va a llegar a Baltimore. Bueno, él llega a Norfolk, en Virginia, y luego se va a Baltimore. ¿Por qué va a Baltimore? Baltimore, recuerden que es católico, porque ahí era Maryland, pues el mismo nombre de la colonia Maryland les dicen eran colonias. Entonces, ahí va. Y ahí encuentra con cartas que traía de los lores, estos Russell y Holland y todos sus financiadores. Tuvo como 12 personas que lo financiaron particulares. El gobierno británico nunca le dio ningún apoyo, cero, o no le ayudó. Eran particulares. Él trae cartas de estos para comerciantes en Estados Unidos. Y ahí se va a formar para apoyarlo una compañía que se llamó Mexican Company of Baltimore, la compañía mexicana de Baltimore, y el que la encabezaba era un comerciante muy rico que se llamaba Dennis A. Smith. Ese va a ser el gran apoyo de Mina en Estados Unidos, y Winfield Scott, que ya ha regresado, pues es donde Mier, que escribe aquí a la Nueva España, dice, mándenme cartas a Nueva York, a casa del general Winfield Scott. Entonces, Scott, ¿cómo los va a ayudar? Les va a decir, miren, como ya se acabó la guerra, entre la famosa guerra, la que llaman ellos la guerra de 1812, que terminó en 14 en diciembre, firmaron el Tratado de Paz con Inglaterra en 15, fíjense que nos quedaron muchos oficiales que no tienen trabajo, ya se acabó la guerra, y tenemos muchísimas armas guardadas en las bodegas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Ahorita hay cómo comprar, y barato, puras mentiras. Después van a ver lo que les costó a los pobres insurgentes comprar. Querían comprar, por ejemplo, un fusil, y en el mercado estaban a 3 pesos, que en aquella época no había moneda norteamericana, no había dólar. Los dólares eran los pesos de Veracruz, así se llamaban, dólares, que era el nombre que le daban a los pesos de Veracruz. Dice, pues cuesta $3, pero a ustedes a $25. ¿Pero por qué? Yo he visto sí, ya están publicados, luego les digo, de los diarios de este pobre agente que le dice, pero ¿por qué nos cobran tanto? Como si están a 3 en el mercado, ustedes nos cobran 25. Es que el precio de la libertad es muy alto, pues tienen que pagarlo. Para que vea que tampoco hubo apoyo de Estados Unidos nunca a la insurgencia. Oficialmente cero, por si alguien dice que nos apoyaron nunca. Fueron particulares, pero unos particulares muy convenencieros, que más bien vendían el apoyo. Aquí, bueno, la que sigue. ¿Con quién estaban ellos ligados? Estaban ligados con Mier y Terán, con quien se escribían, porque estos están en la parte del Golfo, y con Guadalupe Victoria, que también está en la zona de Veracruz. Nomás que Victoria, después le pusieron el general Cuevita, ¿saben por qué? Porque fue y se escondió en una cueva y no salió sino hasta la época del Plan de Iguala. Ellos no sabían, ¿verdad? Bueno, pero es interesante, porque ¿quién va a ser el primer presidente de México? Y ¿saben qué va a hacer Mier? Que va a vivir en Palacio Nacional, ahí Victoria le dio donde vivir y ahí muere en 1827, ahí muere Mier, huésped de Victoria. Va y le dice, oiga, fíjese que Mina, dejamos muchas deudas a estos de la compañía de Baltimore, a Dennis Smith, debemos como 160,000 pesos de la época por barcos, por armas, por voluntarios que él nos prestó. ¿Cómo ve que le dio una concesión de minas? Sí, de veras. Mier es el que apoya con el ya presidente, ya cuando está muerto Mina, que le den una concesión a Smith porque nunca le pagaron. Y típico de la época, ya por 1840, los herederos de esa deuda en Estados Unidos nos estaban cobrando a México 600,000 pesos por los intereses. Nunca tuvimos dinero para pagar. ¿Y saben cómo pagamos, para desgracia nuestra? Si no, léanse el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahí dice que se van a perdonar todas las deudas que México no pudo pagar. Se están quedando con la tierra, ¿no? Es triste, pero para que vean cómo la historia es como de eslabones, no están los hechos aislados, cada hecho va teniendo consecuencias en el futuro. Bueno, la que sigue. ¿Quién es que está haciendo Bolívar aquí? Pues nada, que Bolívar, les advierto, que ya casi lo tuvimos aquí, hubiéramos tenido aquí esa estatua, porque ahí venía con Mina ya. Mina llega a Haití el 12 de octubre de 1816, de Estados Unidos va a Haití, y se reúne con Bolívar, y lo invita a venir con él a la Nueva España. Y miren lo que escribe Simón Bolívar, dice,
desde que llegó Mina, no sé si cambiaré o no mis planes. Hablé con él ayer muy francamente y lo que me dijo me hace vacilar en seguir adelante con mis propios planes. Es decir, ya estaba para venirse. De hecho, le pide que, pues sí, ya venía para acá a la Nueva España y de pronto recibe una noticia de la isla Margarita, Bolívar, que ya puede regresar a Venezuela. Eso lo hace cambiar y ya no venir con Mina, estuvo a punto de venir. Claro que lo hubieran fusilado igual que a Mina, ¿verdad? Pero eso no sabía Bolívar. Pero antes de que se venga Mina, le dice Bolívar que si no le hace unas cartas de presentación para los lores que apoyaron a Mina, que es Lord Holland y Lord Russell. Y le hace Mina, ahí están las cartas en donde Mina lo presenta a Bolívar con Holland y con Russell para que lo ayuden, porque está pensando que si no puede regresar realmente a Venezuela, se va a Inglaterra a pedir apoyo. Y Mina le hace sus cartas de presentación a Bolívar, pero no vino. La que sigue, va a decir que está haciendo la Virgen de Guadalupe. Mier, que venía con Mina, porque van a llegar en abril de 1817, fíjense, todo esto ellos habían zarpado de abril de 16, pero mientras iban a Estados Unidos, conseguían voluntarios, les va como en feria en Estados Unidos, porque tienen a un tipo que los traiciona, ¿verdad?, a Álvarez de Toledo, que se presentaba como apoyo de los insurgentes y realmente está trabajando para el embajador de España, Luis Dionís, los traiciona y empieza a propagar que estos no tienen dinero ni tienen base para pedir dinero ni apoyo, porque Mina en su proyecto creía que había un congreso. Acuérdense que él no sabía ni la muerte de Morelos, tampoco sabía que el congreso en enero 16 ya no existía, él no sabía nada de eso. Entonces él pensaba que había una autoridad que podía avalar los préstamos que le iban a dar, y este señor en Estados Unidos empieza a decirle a los comerciantes, no le presten, ya no hay autoridad, este que cree que hay un congreso no hay, ya se disolvió. No tienen puerto, ya lo perdieron, tenían 2 puertos en el Golfo, ya no tienen puerto, ya se los quitaron los realistas. Todas las propuestas de Mina no tenían base, y empiezan los comerciantes a no quererle ya dar nada, ni apoyarlo. Por eso es que va a Haití, para que lo ayude Petión, por eso anda buscando ayuda por todos lados. Y el único que le va a ayudar es este de Baltimore, Dennis Smith. Pero Mier, que venía con él, le dice, mire, ya no tenemos puerto a dónde llegar, ya no está, pero ¿por qué no desembarca en Tamaulipas, en Soto la Marina? Porque yo soy pariente de todo el norte. Y ahí viene este ingenuo y se bajan en Soto la Marina. Y llegan y ponen un fuerte ahí de palos, y ahí, pero ya creo que ya Mina empezó a pensar que Mier le inventaba mucho, venía vestido de obispo de Baltimore, morado, con un anillote, y él ya era el obispo de Baltimore, que ustedes saben que no, ¿verdad? Y era monseñor, y además no se había portado muy bien, Mina era muy recto, y andaba, traía muchos amoríos y cosas el Mier, entonces lo deja castigado en Soto la Marina. Ahí lo deja, no se lo lleva con él, se lleva pues unos 150 oficiales con él y a los otros los deja ahí en el fuerte con Mier ahí. Cuando llegan los realistas y citan el fuerte, cava un hoyo, Mier, y se pone ahí se mete. Y es muy chistoso, se puso un anuncio, todo esto está en los documentos, que dijo, se agradecen las visitas, pero no se aceptan. Ahí estaba metido. Así era él, Pero cuando lo citan y ya pierden, y los realistas están entrando al fuerte, sale vestido de obispo echándoles bendiciones. Señores, yo quise acogerme al indulto, pero estos malvados no me dejaron. Entonces, quiero acogerme al indulto. Ya no le creen, ya saben cómo era. Lo aprenden y lo llevan sentado en una mula y se lo traen desde allá de Soto la Marina, lo traen en una mula sentado hasta acá a la Ciudad de México, donde lo van a meter a la cárcel. Lo meten en las cárceles de la Inquisición, ya la Inquisición ni había, pero ahí lo meten. Bueno, lo chistoso es que ¿saben cómo le puso a su mula donde venía sentado? Le puso Apodaca, que era el nombre del virrey. Se la pasaba diciéndole puras groserías, y cada vez que le decían, así no se habla del virrey, es que yo hablo de mi mula. Eso está todo, en documentos, no crean que es invento mío. Cuando Christopher Domínguez les sale, van a ver que les va a dar más risa todavía. Bueno, la que sigue, Mier le dice, oiga, si usted quiere que lo quieran, y más que trae un montón de oficiales que nomás hablan inglés y francés y sueco y de todo trae, la Virgen de Guadalupe, porque aquí, si usted trae la Virgen de Guadalupe, no va a tener problema. Entonces Mina también trae su guadalupano. La que sigue. ¿Quién está de virrey? Pues Apodaca, el virrey Francisco Javier de Apodaca,
que ha seguido después de Calleja. Calleja fue virrey de 1813 a 1816. En 16 él va a entrar de virrey. Es un virrey mucho más razonable, prudente, que lo fue Calleja, que fue más duro. Lo que hace Apodaca, dice, yo no puedo seguir, ni voy a poder gobernar con esta guerra civil tan espantosa, donde ya todo el mundo está cansado de la guerra, ha muerto muchísima gente, hay mucho derramamiento de sangre, hambre, todo, epidemias, y empieza a dar indultos, hasta dar más de 17,000 indultos a insurgentes, para que ya entren a la vida civil y ya no los meten a la cárcel ni nada. Entonces, con esa política apaciguadora, pues se ha ido como acabando, diríamos, muchos focos de resistencia. Es el momento en que va a llegar Mina. El pobre Mina llega con todo lo que le había dicho Mier, imaginándose que todo el pueblo de la Nueva España era constitucional, ni la conocían la Constitución, aquí entre nos, y menos la de Cádiz, a medio, que la conocían algunos. La de Apatzingán menos, porque esa no circuló, se publicó en Nueva Orleans, y pues casi nadie la conoció. Entonces llega pensando que el pueblo es constitucional, que es republicano, no tiene nada de republicano, ni conocen la república, y que además pues van a recibirlo pues lleno de abrazos, y no saben la realidad ya en que prácticamente está muerto la insurgencia, nomás queda unos poquitos focos en algunos sitios que son los fuertes, unos fuertes donde están allí grupos insurgentes, o están en Tierra Caliente con Vicente Guerrero, pero no salen de la sierra, porque si no los pescan, ¿verdad? Entonces él no sabe nada de eso, lo que sigue. Ahí están los oficiales realistas. Fíjense que Mina era un héroe para los realistas, porque sabían de su fama como guerrillero. Entonces todos están, que ahí viene Mina, ya ahí viene Mina. Y curiosamente había muchos navarros, pues esos navarros pues están encantados de que venga su paisano. Entonces tienen un conflicto muy fuerte. En algunos momentos el ejército virreinal tiene que encerrar a sus oficiales en los cuarteles para que no vayan a hacer un movimiento, y sobre todo cuando Mina está preso lo liberen. Entonces estamos encontrando que hasta dentro del ejército realista, que la mayoría era de americanos, no de españoles, ojo, siempre nos ponen españoles contra mexicanos, es un absurdo, ni se llamaban mexicanos ni eran españoles los del ejército realista, había muy pocos. De 83,000 realistas que hay en los 11 años de guerra, 73,000 son nacidos aquí, en la Nueva España, y son parientes del insurgente, así que no hay tal. Entonces, esto es un problema para el gobierno virreinal por la admiración que tienen por este personaje. La que sigue. Esta es la hacienda del Jaral, es un plano de la hacienda del Jaral del Berrio. Mina, que de Soto la Marina tiene que cruzar toda la Nueva España hasta Zacatecas, en todo ese trayecto no se encuentra un solo insurgente. El pobre, por más que quiere ver una partida y con quién va a pelear, nadie, no hay nadie. Va de hacienda en hacienda y teniendo escaramuzas y enfrentamientos fuertes con los regimientos realistas, va venciendo, vencen todos, pero no conoce un solo insurgente. El pobre ya está desesperado. Imagínense ir de Tamaulipas, desde la costa hasta Zacatecas, y en todo ese tramo inmenso, son varias Españas, no hay nadie que sea insurgente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hasta Zacatecas, ya llegando a cerca de Pinos, en Zacatecas, se encuentra por primera vez un grupo de unos señores que no son de uniforme, andan así todos con cosas de cuero y todo, y unos sombrerotes, pues esos son los insurgentes. Una pequeña partida de don Pedro Moreno, que se va a hacer su amigo hasta el fin. La que sigue. Bueno, lo que él va haciendo es tomar cada hacienda y le saca lo que puede. Y en la hacienda del Jaral del Berrio, su dueño es Juan Nepomuceno de Moncada, ¿verdad? Es que es el dueño del que hoy es el Palacio Iturbide. Y además es el dueño de lo que es el Palacio Valparaíso, que es la central del Banamex, ¿verdad? Bueno, era el dueño de todos estos palacios, un hombre muy rico, ¿verdad? Pero había sido pro-insurgente, bueno, no insurgente, el nombre estaría mal, pro-independencia. En los inicios se carteaba con Allende, se carteaba con Hidalgo. Su madre y su esposa habían conocido Hidalgo, pero cuando viene la insurrección pasa algo que lo hace cambiar o por lo menos asustarse, que fue la masacre de Guanajuato. Muchos que estaban de acuerdo secretamente les da, ahora sí que el soponcio, al ver que hubo un montón de masacrados, inocentes muchos, entonces como que se repliegan. Y
en vez de apoyar a la insurgencia, donde estaba Allende, que era su amigo, y otros, ¿saben lo que hace? Apoya a Calleja, que también era su amigo, con sus peones, con su gente de su hacienda, son de los primeros que vienen a hacer la contraofensiva realista, pero en el fondo él tenía mucha simpatía por la insurgencia, y entonces lo que hace es salirse de la hacienda y dejar que Mina entre y que se lleve todo lo que puede de ahí, y lo deja, como que ya estaba, como que tenía, como que él lo permite que tome todos los recursos que puede, le dice a su administrador, dale lo que quiera, ¿verdad? La que sigue. Esta es la tragedia de la guerra, es que las familias novohispanas están escindidas, si el padre es realista, el hijo es insurgente, si la madre es insurgente, el hijo es realista. Por ejemplo, es el caso de José Ortiz de Domínguez, su hijo mayor toda la guerra va a ser capitán realista en Querétaro, ella lo dice en una carta, y para el propio Hidalgo, su hermano José María es el comandante realista de Pénjamo, y así les puedo ir diciendo familia por familia, esta es la realidad, porque no es una guerra contra España, es una guerra interna, y las guerras civiles son más crueles, porque son los parientes, los vecinos, los tíos, los primos, los que están de un lado y de otro. La que sigue. Y eso es lo que está pasando en la época de Mina. Hay un documento que está en el Museo Británico, que yo encontré, que dice, va hablando, un documento realista donde van diciendo cómo está cada provincia de la Nueva España, y la mayoría de las provincias dicen, está el espíritu por la independencia, todas, pero no quieren medios ya violentos, eso es lo que ya no quieren, quieren la independencia, pero no con estas masacres y tanta muerte, están cansados de la guerra. Miren, esta es la cama de Mina, los oficiales en Europa, y también aquí en América, no se dormían en el suelo, siempre había una mula con un ayudante que traía todos estos palitos y bueno, y estas cosas de metal, ¿verdad? Y les armaban su cama todos los días, ¿eh? Y esta es la cama de Mina, se la encontró en una cueva, en una de las haciendas donde entró y la dejó allí, ¿verdad? Entonces me hizo favor de prestarla para una exposición, la familia que la tiene, pero ahí estuvo Mina. La que sigue. Las mujeres, pues vieron cómo apoyaron a Mina, bueno, era guapo y soltero, entonces yo creo que muchas estaban muy contentas de que hubiera venido. Estas son dos mujeres, una es insurgente y la otra es realista, peleándose, ¿eh? Pero bueno, este es un dibujo que está en el Archivo General de la Nación. La mujer participó, ojo, las mujeres que estaban tan pues oprimidas por el sistema que era muy patriarcal, donde la madre, la mujer nada más o dependía del papá cuando era jovencita y no se había casado, o dependía del marido cuando se casaba y no tenía derecho ni a opinar sobre sus bienes, solo el padre y el esposo opinaban sobre sus bienes, y la patria potestad, pues era eso, la patria potestad del padre, no de ella. Entonces, las mujeres en el momento de la guerra, como se rompen las estructuras que las tenían así, participan de todos los modos. Ya no me da tiempo de contarles todo lo que hicieron, pero en la época de Mina hay casos muy interesantes en los fuertes donde estaban estos grupos insurgentes. Los insurgentes tenían ahí mujeres y niños con ellos, porque si no, no sobrevivían. Ahí estaban sus familias. La mujer va a tener una gran participación y lo va a apoyar, y sobre todo a Mina, ¿verdad? Porque le tenían mucho aprecio. La que sigue. Este es el escudo que le regalan las autoridades virreinales a los que vencieron a Mina en el fuerte, dice, de Comanja, el fuerte del Sombrero. No es que no lo mataron ni lo apresaron, pero lo sitian en ese fuerte que se llamaba Fuerte del Sombrero, donde él estaba con Pedro Moreno, y tienen ellos que salirse escapándose, romper el sitio, porque los realistas, pues que tenían mucho más fuerzas que ellos, toman el fuerte. Y él se escapa y va a querer tomar Guanajuato, y va a ser el desastre. Esto ya va a pasar en octubre del año 1817. Él intenta tomar Guanajuato, viene con su gente, Guanajuato de por sí se embrolla uno, pues él más que no conocía, y da vueltas y vueltas, no se puede salir. Cuando se sale ya le están casi, ¿verdad?, alcanzando los realistas, va y se refugia en el rancho del Venadito, que está cerquita de Guanajuato, y ahí mientras llega ahí, en la noche llegan los realistas, lo aprenden a Pedro Moreno, su gran amigo insurgente, le cortan la cabeza a Pedro Moreno, y a él no, porque él, les tenía mucho respeto, lo aprenden y lo llevan a Silao preso. La que sigue. Estos son los fuertes,
Este es el Fuerte de los Remedios, él estuvo también ahí. En el Fuerte de los Remedios, enfrente del Fuerte de los Remedios, ahí en Silao, que está ahí cerca, el fuerte, en un cerrito que está enfrente, que se llama Cerro El Bellaco, el 11 de noviembre de 1817 lo van a fusilar, ¿verdad? Tuvieron que dar órdenes en toda la Nueva España que se acuartelaran las tropas realistas, porque había el peligro que se levantaran para liberarlo, así de admirado era. Entonces lo fusilan así, porque no quiere, el virrey le dice, ni se tarde, mátelo ya, porque pues aquí se nos rebelan hasta nuestros propios oficiales. Entonces ahí muere enfrente de ese fuerte. La que sigue, aquí, ¿qué les pasó a todos los otros de la expedición? Él vino con 300 oficiales, la mayoría o muere o va a ser aprendida y presa, y van a acabar muchos pobrecitos muertos, pues ya presos en San Juan de Ulúa, donde van a estar en las crujías, ya saben qué crujías, imagínense con el mar y todo eso, mueren ahí de fiebres, etcétera. Y los pocos que quedan algunos, como Jean Arago, hermano nada menos del gran astrónomo francés, Dominique Arago, el hermano Jean Arago, había venido con Mina, y ese va a ser el comandante insurgente del Bajío, y después con Iturbide va a ser también un militar trigarante. Y Bradburn, David Bradburn, que también era norteamericano, Bradburn y otros se refugian con Vicente Guerrero, y cuando empiezan los tratos entre Iturbide y Guerrero, ¿verdad?, se unen a los trigarantes, y muchos de ellos, como Adrián Wall y otros, pues van a ser generales del ejército mexicano, todavía hasta la época de la guerra de Texas y la guerra contra Estados Unidos, ahí estaban ellos, ¿verdad? Eran los que quedaron de Mina, pero la mayoría muere en la guerra, bueno, en las mismas ataques, o presos en San Juan de Ulúa. Y la que sigue creo que ya es la última. Pues bueno, para terminar, ya como colofón, tenemos aquí pues un caso de un hombre muy jovencito, muere de 26 años, que toda la vida luchó en su propio país, que era España, por la libertad, primero contra los franceses, después contra Fernando VII porque volvió al absolutismo, y después creyendo que el único lugar donde él podía liberar tanto a su propia patria, que era España, como la Nueva España, que la consideraban también patria suya, porque para ellos en ese momento la monarquía era una, todavía no había países independientes. Él cree que liberando a la Nueva España liberaba a toda la monarquía española de un tirano. Por eso viene, pero como les dije, y este ya es el final, él creía que si triunfaba, vendrían otras expediciones detrás de él, ya estaban preparadas en Londres 2 más. En la segunda venía su hermano de Mina, que estaba ya en Londres, más chico que él, y venía también algunos de los exdiputados liberales españoles, como Álvaro Flores Estrada. Venían a refugiarse a la Nueva España porque se suponía que Mina la iba a liberar. No fue posible, muere, pero en 1823, un decreto del primer Congreso mexicano lo declara junto con 12 más personas benemérito de la patria. Entonces hoy es héroe de nuestro país, y también en España está considerado pues el gran guerrillero, el inicio de la guerrilla. Entonces pues esa es la vida de esta persona tan singular. Muchas gracias.